¿Pueden ver mi pantalla? Ok, Sí, se mira bien. listo. Ok, bueno, Primera de Reyes, bueno, para que sepan, el autor de Primera y Segunda de Reyes se cree que fue Jeremías. La fecha de escritura se dice que posiblemente fue anterior a la destrucción del templo en el año 586 antes de Cristo. Recuerden que las fechas antes del nacimiento de Cristo es al revés, ¿verdad? O sea, estos se supone que son 586 años antes de que Jesús viniera a la tierra, solo para que entiendan un poquito el contexto histórico. Em, Se cree que fue durante el exilio, probablemente de Asiria, si no me equivoco, cuando ya los israelitas estaban bajo el dominio el- de la cultura asiria. Las palabras claves que engloban los temas principales de este libro son templo y reino dividido, porque recuerden que en esta época es cuando se habla del reino de Salomón y Salomón fue el que construyó el primer templo, ¿cierto? Y se habla también de un reino dividido porque recuerden que Salomón empezó con un reino muy próspero, lleno de el acompañamiento del Señor. El Señor lo apoyaba bastante y bendecía mucho a Salomón, ¿verdad? Le dio muchas riquezas, pero como pasa muchas veces, pues en los humanos, su corazón se volvió un poquito idólatra y empezó a caer en pecado y a cometer muchos errores que al final todas esas decisiones repercutieron en que el reino de Israel se dividió, ¿verdad? El versículo clave de este libro es, puedes estar seguro que te quitaré el reino. Es Primera de Reyes 11:11. Y si ustedes leyeron todo eso, se darán cuenta que hay un tema muy repetitivo y es reino tras reino, rey tras rey, que pues caía en idolatría, em, hacía que el resto de Israel entrara en pecado y pues esto llevaba a un juicio y así perdía cada quien su reino. Más adelantito vamos a ver un cuadrito. Esta presentación se la voy a pasar para que ustedes la tengan, les puede servir en algún momento para quizás dar otra clase en algún discipulado en sus iglesias. Así que se los voy a dar. También les voy a dar un PDF que yo tengo para que les sirva pues de más información. El tema principal del libro de la Primera de Reyes es que un corazón dividido llevará a una vida y lealtades divididas. La idolatría es un tema muy repetitivo en este libro. Si ustedes se fijan, casi todos los reyes de Israel y de Judá entraron en idolatría y eso llevaba a que adoptaran prácticas y valores que eran totalmente opuestos a las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Y eso al final repercutía en que pues había destrucción, em, los dominaban, llegaban otras culturas y los dominaban. Y pues hasta el momento, hasta el día de hoy, todavía Israel tiene problemas de este tipo, ¿verdad? Y algo que no nos debe asustar es que nosotros realmente debemos entender que a la luz pues, de ese nuevo pacto que tenemos en Cristo es que nosotros siempre tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y Dios en su misericordia nos va pues, a cambiar nuestras mentes. Entonces no hay que tener miedo de estos temas porque conocemos que Dios es misericordioso, ¿verdad? Em, el libro de Primera de Reyes, pues se enfoca al principio, ¿verdad? Habla
de cómo traspasó Salomón su, su reino y luego, pues posteriormente se dividió en Israel y Judá, ¿verdad? Entonces, esa parte histórica es muy importante porque en estos libros se habla del reino de Israel y se habla del reino de Judá. Estaban divididos. El material está ordenado de una manera distintiva al hacer que la narración siga a los reyes tanto del norte como del sur. Se habla de los reyes de ambos reinos, ¿verdad? Divididos. Aquí se les presenta por nombre, se habla también de su predecesor. Los israelitas tenían esa costumbre de mantener bien organizados sus genealogías, entonces por eso son bien detallados en describir su historia. Em, su edad cuando llegaron al trono, la duración de su reino, cuántos años duró en su reinado, el lugar donde reinaron, el nombre de su madre. Y detalle interesante, los judíos siempre tenían con gran importancia el apellido de su madre, la historia de la madre, porque la madre era la que eh, como aseguraba que la persona era realmente judía. Y también una evaluación espiritual de su reinado. Se detalla bastante los pecados que cometieron. Hay uno que otro que sí hizo cosas buenas y también habla de todas las cosas que hicieron bien en su reinado. La primera fecha clave que se documenta es el 931 a.C., que es la muerte de Salomón, donde se dividió el reino. Em, Está establecida a partir de fuentes extrabíblicas, detalle interesante también. O sea, hay fuentes fuera de la Biblia que pueden confirmar las fechas de la Biblia. Em, Información astronómica. Hay un montón de series de fechas que pueden ser calculadas desde el 892 hasta el 566 a.C. Eh, Algo bien interesante que ustedes podrían tal vez apuntar, nada más para que tengan en mente un pequeño bosquejo de cómo se divide el libro de Primera de Reyes, es que del capítulo 1 al 11 más o menos, se habla del reinado de Salomón. Luego, del 12 al 14, se habla de Roboam y Jeroboam. Del 15 al 16, se habla de los reyes de Israel y de Judá. Así se divide este libro. Del 17 al 19, Elías y Acab. Y luego del 20 al 22, el reino de Acab y Jezabel. Esa es una de las historias también más interesantes, la historia de Jezabel y Acab, porque aquí también se menciona bastante el ministerio del profeta Jeremías, perdón, de Elías. Ese es un personaje muy importante que también se puede leer en estos libros, el personaje de Elías como profeta. Aquí está el cuadrito que les mencionaba, que están todos los reyes por nombre, cuántos años duraron, cuántos años tenían cuando empezaron su reinado. Y a mí me da risa ver este cuadro porque si se fijan acá, bueno, se describe el carácter, ¿verdad? Y los reyes de Israel aquí, todos eran malos. No hay ni uno solo bueno. Y de los reyes de Judá, uno que otro bueno, pero también la mayoría malos. Entonces, hay historias muy interesantes aquí, parece, no sé si alguno de ustedes sabe cuál es esta serie. Yo nunca la vi, pero me recuerda a más o menos el tema de Juego de Tronos. Bueno, algo así. Es una loquera total lo que vivían estos reyes, ¿verdad? Producto de su idolatría. Hay alguien que está aquí que quiere la palabra.
Veo que alguien está levantando la mano. Yo, ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Y creo que er, ¿cuál es su nombre? Janet, Mucho gusto. fíjese que hablando de los reyes y de los conflictos que Israel ha tenido, si nos vamos a Salomón, eh, recuerde que la idolatría vino desde el principio, porque primero empezó con Abraham y el Señor le dijo que se apartara de su tierra y de su parentela, pero la idolatría siempre lo siguió y ha seguido y por medio de siempre de mujeres, por la idolatría que ellos han tenido hacia las mujeres que ellos han fracasado, porque hay que hablar lo que es. Este David se enamoró de una mujer. Ajá, y a causa de la mujer le vino la desgracia y la espada nunca salió de su casa. De ahí viene Salomón y sigue Salomón arrastrando. O sea, eso lo vienen arrastrando hasta el día de hoy. Yo soy de descendencia judía y también hasta el tiempo de hoy se arrastra. Yo corté con esa maldición, pero, pero se arrastra. Yo he visto en mi familia que se ha arrastrado eso y se sigue arrastrando pleitos, contiendas y siempre a causa de la idolatría del hombre hacia la mujer. Gracias por ese comentario. Sí, la verdad es que em, la Biblia es bien detallada en cómo pasa el proceso de que cuando uno cae en idolatría, y con idolatría nosotros bíblicamente nos referimos a la idolatría y pensamos siempre que es el culto a otro Dios. Pero en nuestro tiempo a veces nosotros tenemos otros ídolos, no necesariamente otros dioses, tal vez otras cosas, dinero, fama. eh, entonces, vamos a explorar un poquito más adelante cómo se ve la idolatría en nuestro tiempo. Pero en el tiempo de los israelitas, eh, si recuerdan, había muchas culturas alrededor que eran paganas y tenían otros dioses, otros ídolos. Y lo que pasaba es que a veces cuando se casaban entre ellos con otras, con otras personas que no eran de Israel, ellos acarreaban y adoptaban esos dioses. Y muchas veces estos dioses requerían prácticas que eran totalmente pues en contra de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, y se menciona bastante en este libro, sobre todo en la historia de Jezabel y de Acab, que ellos rendían culto a Baal y a Acera. Y yo recordando, y una vez hice una investigación y recuerdo que hay fuentes extrabíblicas que hablan de que el culto a Baal conllevaba sacrificios humanos de bebés. Entonces, creo que la Biblia no lo especifica en este libro, pero ese es el tipo de cosas que llevaba la idolatría en ese tiempo. Entonces, esa idolatría llevaba a un momento depravado, o sea, la sociedad se volvía depravada y cometía pues pecados horribles delante del Señor, ¿verdad? Entonces, tal vez en este tiempo no siempre lo vamos a ver así, em, tan directamente, aunque sí pasa, pero eh, lo vamos a trasladar a nuestro tiempo y ver, profundizar en esa parte. Entonces, bueno, continúo. Los temas teológicos que se hablan bastante es que el Señor juzga a Israel, ¿verdad? Cuando caen en pecado, el Señor trae juicio, ¿verdad? Y si se fijan, pasaban muchos, muchos años hasta que el Señor eh, pasaba juicio. O sea, el Señor todavía le daba oportunidad y mandaba profetas a Israel para que se arrepintieran y volvieran a sus caminos, pero volvían a repetir esos patrones de idolatría y caer en pecado y en desobediencia. Entonces, el juicio del Señor
es un tema importante en estos libros. La palabra de los verdaderos profetas se cumple. O sea, cuando el Señor levantaba un profeta, em, lo que decía el profeta se cumplía. Entonces, eso también nos lleva a un tema importante en nuestra vida, que tenemos que estar seguros que el Señor siempre va a cumplir su palabra. Y no necesariamente siempre son palabras de juicio y de temor, sino más bien nosotros lo aplicamos a tener esperanza. Porque en estos tiempos recuerden que ellos no conocían el plan de salvación, pero nosotros sí. Nosotros ya a la luz del plan que tenemos en Cristo, sabemos que hay un futuro y hay una esperanza. Entonces no debemos temer al juicio de Dios, más bien debemos ser agradecidos de que Dios es misericordioso y Él siempre encuentra maneras de hablarnos y hacernos recapacitar y hacernos arrepentirnos y cambiar nuestra mente. Eso es lo que siempre tenemos que recordar con estos libros. No era Dios como un Dios de juicio solamente, sino también como un Dios de gracia. Eh, como les mencionaba anteriormente, se habla bastante del profeta Elías, era el profeta designado en este tiempo. Hay muchas historias interesantes sobre Elías en estos libros. Em, Nada más para que conozcan un poquito de manera general quién era Elías y cuál era su ministerio. Em, Algunas cosas que menciona el libro de Primera de Reyes es que, bueno, él predijo la sequía al rey Acab. Pues está la historia también de cuando le dio de comer a una viuda y a su hijo, multiplicando milagrosamente su provisión y más adelante resucita al hijo de la viuda. Esa es una historia muy bonita. Em, el Señor le dio una señal de poder cuando hizo caer fuego. Esa es una de las historias interesantes también, cuando eh, estaban los profetas de Baal y hicieron la prueba a ver quién era realmente profeta designado de Dios y Dios hizo caer fuego sobre el sacrificio de Elías y no pasó nada con los profetas de Baal y así Dios mostró su poder y confirmó el ministerio de Elías delante de esos profetas. Entonces, este libro, como les comentaba, ¿verdad? Es bastante denso históricamente, ¿verdad? Por todos los reyes que se mencionan, los nombres, las historias. Pero el tema repetitivo es eso, de que siempre caían en idolatría y este libro es más como para enseñarnos a tener cuidado eh, de las cosas que nosotros dejamos entrar a nuestra vida, ¿verdad? Porque siempre cuando nosotros llenamos nuestro corazón de cosas que no agradan a Dios o cualquier cosa que le quite el lugar que le pertenece al Señor, eso nos aleja del propósito de Dios y nos hace caer en decisiones que al final nos van alejando cada vez más. Y, y pues vemos aquí el resultado exagerado, ¿verdad? Y llevar todo al límite hace que pues llegue a uno a un estado de estar depravado, ¿verdad? Delante de Dios. Y obviamente nosotros, como ya conocemos al Señor, pues esperemos que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, de siempre tener cuidado em, y tener cuidado de lo que nosotros nos llenamos, ¿verdad? Yo eso me lo repito pues casi que diariamente. Ahora con las redes sociales, ¿verdad? Uno está tan lleno de distracciones que a veces uno se distrae de las cosas que uno tiene que hacer, pero Dios siempre encuentra la manera de hablarle a uno. Y pues tener ese deseo de aprenderle la palabra nos va a mantener siempre en el camino. No sé si alguien quiere compartir algo
Antes de continuar con Segunda de Reyes, o alguna pregunta que tengan hasta el momento. ¿Nadie? Pues Ok. vea de que nosotros estamos viviendo exactamente como el pueblo de Israel, porque si nosotros, las que hemos leído el libro de Primera de Reyes, podemos ver donde los hijos del rey David peleaban el reino. Entonces, es ahí donde hoy en día se está mirando, donde se está peleando reino contra reino, porque hoy en día donde, bueno, si usted dice que ha vivido bastante en Honduras, ha visto hoy en día cómo está gobernando la política. Entonces, eso tiende a mirar de que el hijo del político, el otro, y es la tierra de Israel donde nosotros estamos viviendo, y miramos de donde hoy se revela padre contra hijo, hijo contra padre, así como se le reveló el hijo de el rey David cuando Adonías se quería proclamar rey, él, ¿verdad? Y nada más él. Entonces, es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en esta tierra, porque en realidad los que hemos reconocido y hemos entendido de que en esta tierra nos toca sufrir por desobediente y por idólatras, que lo que hemos reconocido que tenemos un Dios vivo, que solo Dios es el único, que no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez no adoramos ídolos, pero los antepasados y los pueblos de la tierra de Israel, que a pesar de los milagros que miraban que Dios hacía contra el pueblo de Israel, que no les faltaba nada, pero ellos seguían adorando ídolos, ellos continuaban en la maldad, ellos a pesar de lo que pasara, ellos no adoraban y no obedecían la palabra, no obedecían el mandato, mas sin embargo, hoy en día es lo que estamos viviendo, porque por más que nosotros llevemos la palabra, así como dice la escritura, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a las nuevas criaturas, del que quiere escuchar que oiga, porque si usted, por ejemplo, cuando yo invito para un culto, me llegan 4 o 5 personas, pero si yo invito para una política, se llena, no cabe la gente, no cabe la gente, pero yo llevo a un culto, me llegan 5, 6, 7, 2, 3, pero es lo que nosotros estamos viviendo. Hoy la gente está viviendo más al seguir a la maldad, a la desobediencia, y más sin embargo, el camino que lo lleva a la verdad, el camino que lo lleva a la salvación, el camino que lo lleva a continuar por el camino derecho, no lo queremos. Entonces, estos libros históricos que nos habla del pueblo de Israel, Primera de Reyes, es ahí donde lo que lo hemos leído, hemos entendido que en realidad este es el pueblo de Israel que hoy está sufriendo lo que sufrieron los antepasados, los hijos de los hijos, porque el pueblo de Israel no es que vivía, iban muriendo, iban quedando, y como le dijo, dicen los antepasados, Señor, que tú hacías. Entonces, y seguimos creyendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que llevamos, pues lo que hemos creído, lo que hemos nacido el Evangelio. Bueno, por ejemplo, yo soy nacida bajo el Evangelio. Yo no soy crecida, yo soy nacida bajo el Evangelio. Desde muy niña andaba en el vientre de mi mamá, y mi papá se llama Job. Un nombre de un libro donde él cuenta su historia de que hoy tiene 88 años, aún vive, gracias a Dios, mi padre. Y mi padre nunca fumó un cigarro, nunca probó nada de bebida, nunca, nunca de nada del mundo. Entonces, mi papi aún vive como los antepasados, de que creyendo que hoy la gente todo es buena, hoy la gente, todo es lo mismo, todo es barato, todo, y no, mi papá cree que está viviendo en los tiempos de antes. Yo me pongo a platicar con él porque la edad que tiene, yo le digo, papi, ya los tiempos suyos ya pasaron, son otros tiempos. Usted es uno de esos patriarcas de que ya usted va quedando, ya son otras generaciones, ya queriendo hacer la voluntad de ellos, no la voluntad
voluntad del Padre. Entonces, estos libros de Reyes sí son históricos, muy bonitos, donde se mira que el pueblo de Israel todito fue desobediente. He ahí también donde nos habla de Jezabel. He ahí donde nosotros, he ahí donde nosotros las mujeres, bueno, bueno, yo no me maquillo, yo no me pongo cosas de lo que, bueno, nadie me lo ha quitado, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si me pongo ya estoy entrando en algo que no debo, porque a veces dicen, me preguntan en mi trabajo, ¿por qué no te maquillas? Y le digo, ¿de dónde venía? Cuando me dice, ¿te prohíben en tu iglesia? No, no me lo prohíben, le digo yo, pero ¿de dónde vienen las pinturas? ¿De dónde vienen? De Jezabel. No me lo prohíben, le digo, claro que no, pero el Espíritu Santo sí me lo prohíbe, le digo, a mí, eso es a mí, eso ya es de decisión de cada quien. Y ahí la paro y no voy a continuar dando más, dijo, porque tampoco no quiero entrar en contienda, porque quien lo quiere hacer, que lo haga, porque la salvación es individual, porque ahí yo ya no me puedo meter, porque incluso donde yo trabajo en un hospital, yo soy licenciada en enfermería para la honra y la gloria de Dios. Entonces yo cada día le pido a Dios este corazón generoso, porque de repente me lo puede volver soberbia, me puede volver con un carácter pesado, porque tenemos que tener ese corazón de servir, ese corazón de atender con aquel amor, con aquella generosidad, a no hacernos indiferentes a las necesidades de cada paciente. Entonces, eso me abarca donde yo estoy en un círculo donde toda mujer anda muy bonita, maquilladita y todo, pero yo respeto. Entonces, cuando me miran a mí así normal y me dicen, ¿por qué no te maquillas? ¿Te prohíbe tu iglesia? Y yo me quedo callada. ¿Por qué? Para no entrar en contienda. Pero si todas las que hemos leído la palabra y sabemos que las pinturas venían de la ramera Jezabel, entonces es ahí donde entendemos, donde el Espíritu Santo nos habla, porque lo haces. Entonces, no quiero decir que no lo hice, sí lo hice, pero el Espíritu Santo me ha ido transformando, porque Él es el que transforma, Él es, pero no digo, a mí me prohíben, porque la iglesia, uno mismo, el Espíritu Santo se lo prohíbe. ¿Quién dice que porque usted vaya pintada, le vamos a prohibir entrar a una iglesia? ¿Verdad que no? No, no podemos prohibirle porque usted va a escuchar, pero también dice, y no sé si ustedes han escuchado, donde dice otra, no, si Dios quiere un corazón, no quiere el cuerpo. Pero también dice Primera de Tesalonicense que Dios quiere su alma, su ser y su cuerpo también lo dice en Primera de Tesalonicense. Entonces, pero pues como le digo, estos libros son muy, para ponerlos a poder entender la palabra y a poderla llevar como manda las escrituras. Bueno, nos toca seguir luchando esta batalla, ¿verdad? Para poder un día ser heredero de los reinos de los cielos. Sí, totalmente. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente hay muchas lecciones que podemos sacar de estos libros, a pesar de que nosotros creemos que no vamos a llegar a ese nivel de los reyes, pero para el Señor pecado es pecado, ¿verdad? Y tal vez no llegamos a ese punto, pero hay cosas que nosotros podemos evitar en nuestra vida para eh, no pasar eso a nuestras generaciones. Y algo que yo pues admiraba bastante del profeta Elías, por ejemplo, en este libro, era que él tenía esa valentía de ser diferente, así como nos dice aquí la hermana Ana Muñoz, ¿verdad? Que ella en su lugar de trabajo, todas andan maquilladas, pero ella quiere ser diferente y no va maquillada. Y yo, admiro bastante eso y realmente a eso nos ha mandado el Señor. Ese es el propósito que tenemos todos los cristianos, ser diferente en donde sea que estemos, ¿verdad? Con el propósito y fin de que la gente conozca de Cristo, ¿verdad? Y esa valentía de Elías, ¿verdad? Es algo pues digno de admirar y digno de pues de copiar, ¿verdad? No necesariamente tenemos que hacer señales y prodigios. El simple hecho de predicar la palabra y mostrar ese Dios de misericordia que sabemos que tenemos, eso es lo que va cambiando a las personas a nuestro alrededor. Y creo que esta es la lección número uno que podemos sacar como cristianos de este libro, que recordar siempre que a pesar de que nosotros tenemos corazones muchas veces depravados, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento
Y Dios puede transformar lo depravado, lo horrible, en algo bueno conforme a su propósito. Y esa es la palabra que nosotros debemos siempre predicar con los demás. Y, a veces, muchas veces, tenemos que ser, tenemos que pensar fuera de la caja a veces. Em, Siempre invitar a la gente a la iglesia, pero también, ¿por qué no predicar en nuestro lugar de trabajo? ¿Por qué no predicar en las calles, en donde sea? ¿Verdad? Porque al final nuestro propósito es ir haciendo el reino de Dios más grande y pues dejarle a Dios lo demás, que su Espíritu Santo sea el que traiga a estas personas. Pero nosotros no nos cansemos de ser diferentes donde estamos y eso es lo que les quiero dejar ahorita. Aquí vi al hermano aquí que levantó la mano o la bajó, ya la bajó. Ya no va a comentar, hermano. Ok, bueno. Este, bueno, vamos con Segunda de Reyes. Bueno, recuerden que originalmente era un solo libro y se dividió en dos. Entonces, la fecha se supone que tiene la misma fecha de escritura de Primera de Reyes. Em, las palabras claves de recordar en Segunda de Reyes son pues la palabra juicio, cautividad, porque ya en Segunda de Reyes ya vemos como el reino de Israel cae bajo la cautividad de los asirios. eh, y luego pues quedan en el exilio, ¿verdad? Versículo clave de este libro es em, Segunda de Reyes 17:6, donde dice, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria. Tal como el Señor lo había anunciado. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor, del palacio real, además deportó a todo Jerusalén. Entonces Dios, mediante los profetas, eh, pues les advertía del juicio que venía sobre ellos y les daba oportunidad, les daba años para arrepentirse, pero nunca se arrepentían, seguían en su pecado. Entonces, pues inevitablemente, recuerden que en estos tiempos, bueno, yo creo y por lo que vemos en las noticias de Israel, eso es lo que sigue pasando en Israel. Cuando Israel, y eso también nos puede pasar a nosotros, cuando nosotros le damos la espalda al Señor y llenamos nuestro corazón eh, de otras cosas, el Señor se aparta de nosotros. Y cuando el Señor se aparta de nosotros, eh, pues le damos cabida al diablo, como se dice, ¿verdad? Y quedamos desprotegidos espiritualmente, ¿verdad? Y ahí es donde puede entrar todo tipo de cosas, ¿verdad? Así es como llega la humanidad a este estado de estar depravado, ¿verdad? Cuando le damos la espalda al Señor y dejamos que el diablo haga de las suyas en nuestras vidas. Y eso es lo que vemos ahora en Israel. Hay tanta maldad alrededor y ellos ahorita tienen una venda en sus ojos. Entonces, porque no reconocen a Jesús como su Salvador. Entonces, al estar así desprotegidos, es que les sigue pasando lo que les sigue pasando. Y eso va a suceder hasta el día que regrese el Señor, ¿verdad? Como leemos en la Biblia. Em, Pero como les repito, ¿verdad? Nosotros tenemos esa bendición de que conocemos la verdad y sabemos que hay esperanza, porque ya sabemos cómo va a terminar esto. Ya sabemos que Jesucristo al final ya venció. No es de que va a pasar, sino que Él ya venció en la cruz. Y nosotros tenemos esa posibilidad de saber que al final toda la maldad va a quedar pues destruida, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Pero en este contexto que estamos leyendo el libro de Reyes, pues vemos como Dios nos advierte de que el pecado, ¿verdad? Invita al juicio de Dios y debemos aprender
de los errores de otros. Y ese es un tema principal en este libro. Em, en este libro ya vemos cómo el profeta Elías pasa la estafeta a su sucesor, ¿verdad? Y cuenta la historia de cómo encuentra a Elías a Eliseo y le pasa la estafeta a Eliseo y Eliseo queda como el profeta designado durante ese tiempo. Su primera demostración de poder profético, recuerdan, es la historia de que partió el río Jordán, ¿verdad? Ahí Dios confirmó el ministerio de Eliseo. Purificó un manantial cerca de Jericó. Em, Esta historia interesante que yo antes no la había leído, pero cuando la leí me llamó bastante la atención. Em, Cuando maldice a los muchachos que se burlaban de él y unos osos se los comieron. Bueno, esa es una historia loca también, que también confirma el ministerio de Eliseo. Este, bueno, otros milagros que ocurrieron, bueno, multiplicó el aceite de la viuda, revivió a un muchacho muerto, purificó una sopa envenenada, em, hizo una hacha perdida que flotara en el Quedó río. en el aire. En el río. ¿Ah? Que quedara en el aire del río. Ujú, que flotara así. Bueno, sana al leproso Naamán, que esa es otra historia bastante interesante. Muy em, bonito. y que aún después de muerto se seguían viendo señales y prodigios manifestándose. Em, y ese era el ministerio de Eliseo. Importante destacar también algunos reyes y historias que también se continúan en la cronología del libro de Segunda de Reyes. Y permítame. También les voy a dar así rapidito el bosquejo de cómo se divide el libro de Segunda de Reyes. Em, Del capítulo 1 al 8 se habla de Elías y Eliseo, ¿verdad? Esa es la historia con la que empieza el libro. Luego, los reyes de Israel y de Judá, del capítulo 8 al 17. Luego del 17, el capítulo 17 habla de que Israel es tomado cautivo por Asiria. Luego del 18 al 23 habla de que Judá sobrevive al régimen asirio. El reino de Judá, recuerden que estaba dividido todavía en este tiempo. Y luego, posteriormente, Judá también cae bajo el cautiverio de Babilonia. Otra historia que conocemos bastante. Y durante el tiempo de Babilonia, pues entra la historia de Daniel y todo esas historias del exilio. De aquí se detalla la historia de cómo Israel terminó bajo el cautiverio de Babilonia y de Asiria. Eh, pues aquí, como el tema es bien parecido, ¿verdad? Siempre la idolatría, siempre pues Dios llamando al arrepentimiento y pues Israel y Judá haciendo caso omiso hasta que se cumplieron las profecías. Siempre cuando Dios da una profecía, siempre cuando es juicio, siempre el Señor es lento en su ira y pues les daba muchas oportunidades y les mandaba profetas y aún así no se arrepentían, entonces inevitablemente caía el juicio. Em, y creo que ese, como les decía, es un tema bastante repetitivo y pues nos trae a la luz bastante de que realmente, aunque Dios es misericordioso, siempre llega un momento porque Dios también es justo. Entonces, a veces
caemos en el error de pensar que porque estamos en la gracia, em, tenemos carta libre también de pecar. Y tal vez no ustedes, ¿verdad? Pero conocen mucha gente así que no sale de sus ciclos, ¿verdad? Porque no ha llegado a entender lo que es realmente la gracia de Dios. Por gracia es que nosotros fuimos salvos y eso nos debe dar más bien el ímpetu para cambiar, para decir, yo ya no quiero seguir en esto, yo quiero que mis generaciones aprendan algo diferente. Eh, pero en este momento histórico, Israel no entendía eso porque no tenía toda la revelación, pero nosotras sí la tenemos. Entonces podemos marcar una diferencia a partir de eso. Em, Hay algunos puntos de reflexión que quisiera que todos, ahorita va a ser el momento en que todos vamos a decir cada quien algo, porque a mí me gusta que todos participen, ¿verdad? Entonces al final vamos yo voy a hacer algunas preguntas y cada quien va a dar su punto de vista. Este, bueno, la primera pregunta es, ¿qué ¿qué es algo que ustedes recuerdan? Tal vez no contar detalladamente su historia, pero em, reflexionar, ¿verdad? Que si ustedes han experimentado la bondad de Dios, cómo se ve eso en sus vidas y qué lo hace a usted querer compartir eso con los demás. No sé si quieren, si alguien quiere empezar o elijo a alguien. ¿Cómo fue la pregunta? Si ha experimentado usted la bondad y la paciencia de Dios. ¿Y qué lo hace a usted Ah, eh, pues guardar eso en su corazón? ¿Y cómo cree usted que podría compartirlo con los demás? bueno, en, en, en 30 años de pastorado que yo he tenido, y antes del pastorado, eh, cuando yo vine a los caminos del Señor, yo crecí en un hogar cristiano también, pero la verdad que yo no era cristiana y así habemos mucho, ¿verdad? Y cualquier cosa nos dañaba, bueno, por lo menos a mí, cualquier cosa me dañaba, pero al venir a los pies del Señor, aprendí de que, de que mi punto debe de ser cristocéntrico y de que yo soy un extraterrestre, yo no soy de esta tierra, que yo no debo de apegarme a lo de esta tierra porque yo no soy de esta tierra, ¿verdad? Porque la patria celestial nos espera. eh, y hay que amar, perdonar, o sea, para ser libres, debemos de ser libres. Y en cuanto a lo que estábamos hablando en reyes, eh, los reyes de aquel tiempo no eran libres, porque recuerde que ellos tenían el corazón en Dios, pero también en el mundo, en lo que vivían. Entonces había falta como de conocimiento, no como ahora, que ahora nos enseñan y antes los eruditos pues no enseñaban, porque la ley era, recuerde que solo era para la palabra solo era para los levitas, entre ellos, ¿verdad? Y daban consejo a los reyes, pero mal aconsejados. Entonces, yo creo que si nosotros como sobrevivientes en esta tierra, como hijos de Dios, yo creo que nosotros debemos de ser, marcar una diferencia como persona, como hijo, estoy hablando como hijo de Dios, tener un corazón perdonador, lo que nos manda la palabra. Y si lo hacemos, pues vamos a ser diferentes a todo el mundo. Ojo, aunque al diablo no le guste. Esa es mi opinión, ¿verdad? Muy bien, gracias. Em, la dinámica que podemos hacer para que todos hablen es que el que termina de hablar puede escoger a alguien. Entonces, usted, hermano, puede escoger a alguien, el que va a seguir.
Entonces voy a escoger a Glenis Meléndez. ¿Será que no está Glenis Meléndez? Sí, tal vez está ocupadita. Bueno, vamos a Entonces, escoger Lucía. Cuando usted hablaba de eso, solo recordaba en una de las preguntas que usted nos contestamos en las tareas. eh, yo puedo resumir, vemos cómo Dios actuó en bondad, en provisión para con la viuda, cómo el Señor hizo tantas cosas en medio de su pueblo a pesar de la maldad. Y yo solo lo resumo hay un salmo que en estos últimos meses ha estado en mi corazón, el Salmo 92:2, cuando dice que nuevas son sus misericordias, anunciamos sus misericordias cada mañana y al terminar el día dice por las noches su fidelidad. Y qué bonito es que al hacer esa comparación del libro de Reyes con nuestra realidad actual, ver la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios nos hace vivir en su misericordia, en ese amor inmerecido y ver cómo la fidelidad de Dios. Solo le comento así algo rapidito. Yo había leído tantas veces estos pasajes, pero una de las cosas que me gustó mucho es ver cómo la fidelidad que nosotros podamos tener marca nuestras generaciones. Yo iba encerrando en mi Biblia cada vez que el escritor decía, por amor a David tu padre, eso tocó mi corazón, porque decía, por amor a David tu padre, y en otras decía, por el pecado, ¿verdad? De Jeroboam. Y hay que ver cómo la maldad marcó todas esas, las vidas de todos esos reyes. Entonces, la invitación es que podamos vivir en su gracia, que dejemos un legado a nuestras generaciones, que no nos cansemos de vivir misericordia y su fidelidad y de vivir bajo esa provisión de su bondad. Así es. Amén. La verdad que también eso es algo que a mí me llamaba bastante la atención de este libro, que cómo el Señor, por uno que hizo las cosas bien, todo eso Él lo fue pasando de generación en generación. Y el Señor se recordaba y era fiel con todos los descendientes de aquel que había sido bueno. Y eso es algo que nosotros, pues eso es algo que yo mantengo en mi corazón. Ese es un legado que yo le quiero pasar a mis hijos también. Y creo que para eso el Señor nos ha mandado a este mundo con nuestras familias a marcar esa diferencia y ir pasando estas enseñanzas y esa bendición, ¿verdad? Apartarnos de todo lo que han hecho nuestros antepasados y marcar una diferencia y cortar todo eso y empezar a dejar un legado donde se ve la gloria de Dios y la misericordia de Dios y la bendición de Él. Este, Emma, ¿está por ahí? No. Bueno, Jasmine, tal vez si quiere compartir algo. Sí, hermana, bendiciones, ¿me escucha? Sí, Vemos, ¿verdad?, que en el libro de Reyes, a mí en lo personal me da un aprendizaje, hermana, que vemos un pueblo, ¿verdad?, lleno de idolatría, donde, ¿verdad?, se jugaba tanto el pecado en la idolatría, pero también me impacta que también hay un Dios, ¿verdad?, de misericordia, que Él se llena de misericordia y aún en todo eso, Él muestra su favor, ¿verdad?, para cada pueblo. Pero también aprendo que nosotros hoy en día debemos de cortar esas raíces de maldición que muchas veces son arrastradas y nosotros, ¿verdad? Tenemos que declarar, profetizar con nuestra boca que nuestra descendencia no va a cargar
palabras que han sido quizás tiradas por nuestros antepasados, que vivieron, puedo decir, en una ignorancia. Y a nosotros hoy que estamos aprendiendo, debemos de transmitir a nuestras generaciones a salir de esa ignorancia para poder alcanzar cada día la gracia del Señor, para poder comprender que sin Dios nosotros no podemos ser un remanente perseverador ni triunfador en victoria, de poder sacar a nuestras personas que vienen aprendiendo hasta ahora adelante. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros tenemos que aprender a ser perseverantes y no desistir de hacer lo que estamos haciendo, no conformarlo a vivir a nuestra manera, sino que conformemos a vivirlos a la manera de Cristo, que Él es un Dios que nos transforma por medio de su gracia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Para mí es algo muy importante ser perseverantes y orar para poder tener cambios en nuestra vida espiritual, que es lo mejor que nosotros podemos transmitirle a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, y que nosotros podamos fluir a través de nuestra conducta, porque a veces, hermana, idolatría no es tampoco solo adorar quizás a una imagen, a veces estamos idolatrados hasta en un trabajo, hasta en los quehaceres de la casa, a veces hasta las esposas con los esposos, con los hijos, y no tenemos un tiempo para Dios, para aprender más de lo que la palabra nos dice. Entonces, debemos cada día designorarlos nosotros mismos a través de la palabra, que quizás en ese tiempo habían idolatrías de otros pecados, pero ahora hay idolatrías aún hasta en las redes sociales. Debemos de aprender a manejar todo eso, porque puede ser una idolatría que nos está alejando del servicio del Señor. Entonces, bueno, en conclusión, hermano, tenemos que aprender a depender más de Dios, aprender a tener más conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios me les bendiga, hermano. Muchas gracias por ese comentario. Ahorita se me vino a la mente em, que sí es necesario que nosotros toquemos el tema de que en estos tiempos em, la idolatría a veces es diferente a la la que vemos acá, ¿verdad? A veces nosotros no nos damos cuenta y nos creamos ídolos. Eh, Incluso yo una vez tuve una revelación que hasta, a veces hasta ponemos el ministerio como ídolo. Empezamos a querer más la aprobación de la gente a nuestro alrededor cuando estamos haciendo ministerio y descuidamos nuestra relación con Dios porque descuidamos la parte eh, de espiritual de las labores ministeriales, ¿verdad? Entonces, lo traigo porque al tema, porque pues nosotros casi todos estamos aquí, ya vamos a la iglesia y todo, entonces a veces tenemos que tener cuidado y eso me lo digo a mí misma también. A veces uno de querer hacer las cosas bien y que la gente nos aplauda, em, tomamos eso como ídolo, ¿verdad? La aprobación de la gente y eso nos cansa y nos hace sentir disatisfechos con lo que estamos haciendo, porque le estamos dando más importancia a lo que diga la gente, a lo que diga Dios de nosotros, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de entender de que estamos en este mundo no para agradar a los demás, sino para hacer lo que dice la hermana, ¿verdad? Eh, pues llevar a la gente que sea Cristo el centro, no nosotros ni los demás, sino que poner a Cristo primero que todo. Creo que ese es el consejo que nos puede dejar estudiar este libro, ¿verdad? Que cuando nosotros ponemos primero a Dios, antes de cualquier otra cosa, como dice en Mateo, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa fue la lección que
aprendió primero Salomón y después se le olvidó, ¿verdad? Él buscaba primero la sabiduría de Dios y por eso Dios le dio un reino eh, memorable en la historia de Israel, era próspero, pero luego se le olvidó y eso es algo que también tenemos que nosotros recordar, nunca se nos olvide, ¿verdad? A quién estamos sirviendo y por qué estamos aquí, ¿verdad? No sé si alguien más quiere compartir. ¿O tienen alguna pregunta? No, todo quedó claro, claro, claro como el agua. Bueno, pues muchas gracias por darme este tiempo de poderles pues, enseñar de lo poco. Todavía me falta un montón por aprender y es algo que yo siempre me asombro de cómo aprendo yo de mis alumnos siempre. Amo escuchar sus historias, sus comentarios. eh, y gracias por darme esa oportunidad de conocerles y de escucharlos. No sé si Beatriz quiere cerrar con algo. Bueno, pues, perdón. Ujú. Pues de mi parte solamente agradecerles, ¿verdad? El tiempo que se tomaron por estar aquí en la clase. Me confirmaron 6, pero se conectaron más, entonces para mí eso pues es un motivo de alegría que hayamos estado la mayor cantidad acá, está casi la clase completa y eso es muy bueno. eh, Animándoles como siempre a que continuemos, ¿verdad? Ya estamos listos para pasar al siguiente mes de lectura. Y pues de mi parte solamente eso, que tengan todos una bonita noche. Vamos a estar en contacto en el resto de la semana para preparar para el siguiente mes. Y un saludo, ¿verdad? Un saludo a todos y muchísimas bendiciones. Hasta luego, bendiciones. Sí. Les voy a pasar todo por el chat Ajá, para que lo... excelente, ahí lo esperamos. Muchas gracias, Pastor Andrea. Hasta Un luego. gusto. Un gusto.